Hola amigo renovable, bienvenidos a este nuevo video. Bienvenidos nuevamente a su canal Rincón Renovable, su canal sobre energías renovables, cambio climático y desarrollo sostenible. Como muchos de ustedes saben, la energía solar es una de las energías más populares hoy en día debido a su gran importancia y a su gran potencial. A modo de introducción, sabemos que el Sol diariamente está emitiendo una radiación y a la Tierra llegan aproximadamente al año 5.4 por 10 a la 24 joules, lo cual es cerca de 4.500 veces la energía consumida en el planeta Tierra. Entonces es ahí donde es tan importante la energía solar fotovoltaica, puesto que podemos aprovechar una fuente limpia y renovable para suplir nuestra demanda eléctrica y energética en el planeta Tierra. Pero entonces, ¿cómo transformamos esta radiación en energía eléctrica? Por medio de los módulos o paneles solares fotovoltaicos. Entonces es sobre eso que va a tratar el video de hoy. Yo sé que esto te interesa, entonces por favor suscríbete si aún no lo has hecho. Si ya lo hiciste, compártelo con tus amigos, déjame un like y bueno, comencemos. Bueno, entonces como les venía comentando, el día de hoy vamos a hablar sobre los módulos fotovoltaicos, que son los encargados o los que nos permiten, mejor dicho, captar la radiación del sol y transformarla en energía eléctrica. Entonces, inicialmente vamos a hablar sobre lo que es una celda fotovoltaica. La celda fotovoltaica es el componente principal de los paneles. Son dispositivos eléctricos que tienen un espesor de aproximadamente 0.2 milímetros y son los encargados de convertir la radiación solar en energía eléctrica, y esto es posible mediante el efecto fotovoltaico. Las celdas tienen una vida útil de aproximadamente 25 años y son estas que estamos viendo acá, estas chiquitas o estos cuadraditos que podemos siempre identificar en el panel. Bueno, las celdas se fabrican por medio de un material semiconductor. Se fabrican de silicio, que es uno de los elementos más abundantes en el planeta Tierra. Y como les decía, es semiconductor, es decir, que se puede comportar como un conductor o un aislante. Este silicio es bastante importante no solo en la fabricación de paneles, sino que también se fabrican muchos dispositivos electrónicos como son los diodos, transistores, entre otros. Entonces, bueno, como sabemos, el silicio es semiconductor, pero entonces se le añaden impurezas, en el caso de los paneles, de boro y fósforo a nivel atómico. Eso con el fin de dopar el material y obtener ciertas propiedades que queremos. Vamos a entender un poquito de esto. Entonces, sabemos que cuando un átomo se le retira un electrón, que son los que están cargados negativamente, entonces si yo le retiro una sola carga negativa, ese átomo queda cargado positivo. Pero si yo le pongo una carga negativa además, ese átomo estaría cargado negativamente. Entonces lo que se hace con el silicio es que se dopa, ejemplo, con el boro, el cual tiene déficit de un electrón, y junto al silicio se crea un material que queda cargado positivamente. Esto se llama un semiconductor tipo P, lo podemos ver acá. El silicio junto con el boro, que vemos que le falta aquí un electrón, entonces estaría cargado positivamente, la letra P. Y lo mismo se hace con el fósforo, el cual a diferencia tiene exceso de electrones y forman un material que está cargado negativamente, tipo N. Vemos acá el electroncito que les decía más. Entonces este material tipo N tiene exceso de electrones, mientras que este tiene huecos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Con el efecto fotoeléctrico se permite, con la radiación solar, como lo podríamos observar en este lado, la radiación solar lo que hace es que excita esos electrones libres que teníamos en el semiconductor tipo N, ¿cierto? Entonces, la celda se fabrica con dos poleas muy chiquitas o muy delgaditas, en la cual en la parte superior se pone el semiconductor tipo N y en la inferior el semiconductor tipo P.
¿Esto con qué objetivo se hace? Con el objetivo de que cuando la radiación del Sol golpea el material tipo N, como lo vemos aquí o como lo podemos observar aquí, estos electrones de más que tenía este material se excitan, entonces ellos empiezan a saltar o están libres. Pero entonces abajo está el semiconductor tipo P, el cual tiene huecos o una carga positiva, y como sabemos las cargas opuestas se atraen, entonces acá hay electrones cargados negativamente libres que no saben para dónde ir, y abajo está el semiconductor tipo P, el cual le dice véngase para acá, yo lo recibo, y los atrae. Entonces cuando la radiación golpea al semiconductor tipo N, se genera un flujo de electrones, el cual está viajando desde el tipo N, la placa superior de la celda, hacia el tipo P, la inferior. Ese flujo de electrones me generan una tensión eléctrica y se puede generar por medio de esta electricidad aprovechando esta radiación solar. Entonces, bueno, ya entendimos qué es la celda, pero vamos a decir qué es el módulo. Un módulo fotovoltaico es un conjunto de celdas fotovoltaicas, las cuales se conectan en serie o en serie paralelo para producir voltajes y corrientes específicas. Si vamos a hablar rigurosamente, estrictamente, es diferente un módulo a un panel, pero sin embargo, o sea, lo común es que no se diferencia entre módulo y panel y se diga para cualquiera de los dos. Pero vamos aquí a conocer la diferencia. La celda, ya vimos, es esta chiquitica que conforma el módulo. El módulo es un dispositivo conformado por varias celdas. El panel se conforma por varios módulos y un arreglo fotovoltaico está compuesto por varios módulos y paneles. Sin embargo, como les digo, comúnmente se dice panel o módulo indistintamente, entonces por efectos prácticos nosotros también no vamos a hacer mucho énfasis en eso. Entonces, bueno, los tipos de módulos fotovoltaicos podemos encontrar principalmente tres: monocristalinos, policristalinos y amorfos. Los monocristalinos se fabrican por medios muy estrictos con lingotes de silicio puro de un solo cristal por manufactura bastante avanzada, los cuales adoptan una forma cilíndrica y posteriormente se cortan pequeñas obleas, se conocen a las celdas también. Son típicos que las celdas monocristalinas o monocristalinas tengan las puntas así redondeadas, como lo podemos ver acá a la derecha. Entonces es una forma de reconocerlas. Los paneles o módulos monocristalinos tienen una eficiencia mucho mayor, pero a su vez son un poco más costosos. También encontramos los policristalinos. Se fabrican mediante silicio puro, pero eh, estos no son hechos bajo un solo cristal, sino que tienen varios cristales. Se fabrica en molde cuadrado y posteriormente se cortan las láminas de silicio. Lo podemos ver acá, este se caracteriza porque tiene las puntas cuadradas, en una forma de distinguirlo. Este también tiene sus ventajas, es que capta mejor la radiación solar difusa, la que no le llega tan directa al panel, y se calientan menos. Eso es bastante importante porque para trabajar en lugares donde la temperatura es muy alta, la eficiencia puede ver afectada por la temperatura, como vamos a ver ya más adelante. Finalmente encontramos los paneles amorfos, los cuales se fabrican depositando por medio de vapor una película de silicio encima de una superficie de acero metálica. Estos paneles son los menos eficientes, sin embargo son más económicos, entonces según el tipo de proyecto que ustedes están trabajando, también se puede considerar como una solución. Bueno, los datos importantes que siempre debemos observar o que nos debe proveer un panel son los siguientes. Acá podemos ver a la derecha una etiqueta que podemos encontrar en un panel. Bueno, entonces inicialmente siempre vamos a mirar el punto de máxima potencia, el cual indica la máxima potencia que nos podría entregar ese módulo o ese panel en condiciones normales de operación. Aquí lo podemos ver como maximum power, nos dice que son 200 vatios. Y ese punto de máxima potencia está dado por el voltaje en ese punto, en la máxima potencia, y la corriente en la máxima potencia, que en este caso lo vemos aquí, maximum power voltage.
es de 17.97 voltios y la máxima corriente de 11.13. Al multiplicar, como sabemos, la ley de Watt, la potencia igual al voltaje por la corriente, 17.97 por 11.13 nos da los 200 vatios. Eso es la máxima potencia que nos va a entregar ese panel en la mejor operación. Adicional a eso, vamos a encontrar el voltaje circuito abierto o VOC, lo vemos acá, y es el voltaje máximo que nos va a dar ese panel cuando no se le está extrayendo nada de corriente, cuando su corriente es cero. Y la corriente de cortocircuito, que es la máxima corriente de salida que nos puede entregar este panel, pero cuando hay un cortocircuito, es decir, que no hay resistencia. Aquí los podemos ver, el VOC y la Short Circuit Current, la corriente de cortocircuito. Adicional a eso, el panel o el proveedor nos puede dar más información. Aquí vemos, les estoy mostrando los certificados. Esto quiere decir que el fabricante cumple, mientras más tenga, es que él cumple con más regulaciones de fabricación y de operación. También nos puede entregar información como el peso, que también sería importante para calcular la estructura que los va a soportar, las dimensiones, bueno, entre otras. Bueno, como les decía anteriormente, la temperatura en los paneles es bastante importante. Por eso es que en la etiqueta el proveedor nos va a decir que todos estos valores fueron medidos a unas temperaturas que ellos tratan estándar, por ejemplo a 25 grados centígrados. Pero entonces es muy importante conocer las temperaturas porque normalmente el voltaje de salida es inversamente proporcional a la temperatura de la celda. Es decir, por cada grado centígrado que se me aumente la temperatura en el panel, el voltaje se me va a reducir. Así lo podemos ver en esta gráfica, el cual nos muestra, vamos a concentrarnos inicialmente en esta azul de 25 grados centígrados, que es la condición, digamos, más normal de operación, pero si nos movemos hacia acá, hacia la izquierda, donde la temperatura aumenta, vemos que el voltaje se va disminuyendo. ¿Y qué pasa cuando el voltaje se disminuye? La potencia que nos entrega el panel también se disminuye. Entonces, eso es uno de los inconvenientes que pueden enfrentar los paneles. Hoy en día hay varias investigaciones tratando de mejorar ese proceso para que el panel no se afecte tanto por la temperatura, pues porque, como sabemos, al estar todo el día expuesto al sol es normal que se caliente. Entonces la idea es que se caliente lo menos posible. Y de pronto una idea errónea que algunas personas tienen, y es que para un buen funcionamiento del panel es en lugares donde haga calor, no necesariamente. Es un lugar donde haya buena radiación solar. Bueno, ahora finalmente vamos a hablar de algo muy importante y es una práctica que en muchas instalaciones se ve y no es correcta, y es el sombreado en paneles solares. El sombreado siempre debe evitar, puesto que el sombreado más mínimo en los módulos fotovoltaicos resulta en una reducción importante y grande de la potencia entregada. Por ejemplo, como podemos ver aquí en esta imagen, vemos que toda esta parte de abajo está sombreada, por lo que esos paneles van a estar entregando una potencia mínima, si es que la están entregando. Como aquí dice, el sombreado total de tan solo una celda, que ya vimos que es solo un cuadradito, me va a reducir la potencia de salida hasta un 75%. Entonces, siempre que vamos a hacer una instalación, se deben evitar las sombras, se debe buscar el lugar más óptimo, pero en el caso más crítico, que no tengamos manera de evitar esa sombra, se debe evitar la sombra en la ventana solar, que se conoce el tiempo entre las 9 de la mañana y las 3 de la tarde, que es donde la radiación es más directa y se puede obtener la mejor producción de energía. Siempre se debe evitar las sombras, si no es posible traten de evitarlo, evítenlo entre las 9 de la mañana y las 3 pm. En esa ventana está la mejor radiación y el sombreado les va a dañar su instalación. Entonces, bueno, aquí les voy a mostrar unas imágenes de estudios que han hecho, donde, como les decía, tan solo una celda sombreada nos va a reducir la potencia entregada a 2/3 o el 75%, puesto que las celdas se conectan en serie o serie paralelo, entonces tan solo una me va a afectar todas las otras. Una columna sombreada también, 2/3 o 75%, estas dos, pues dos celditas así,
o como en este me pueden variar entre 2/3 y 1/3. Pero si toda una fila está sombreada, es posible que mi arreglo deje de funcionar, pues no deja de funcionar, pero que la potencia entregada sea 0 vatios. ¿Por qué? Porque me está tapando toda una celda que podría estar conectada en serie, entonces de ahí se me perdió todo. Bueno, vamos a ver otro del sombreado. Sombreado en las celdas, por ejemplo aquí vemos la corriente, entonces sin sombras me entrega 8 amperios de corriente. Si es, digamos, un día aquí es sombra del 50% de toda la celda, entonces por ejemplo una nube o una nubosidad eh, o, o contaminación, por ejemplo, entonces me reduce la mitad. Aquí vemos también si solo la mitad está expuesta a esa sombra, se me baja eh, en un 25%. Si hay sombras totales, es decir, que no me dejan pasar nada de radiación, a la mitad de la celda me baja la mitad. Un poquito más, pues me baja entre un 25, un 75. Pero si la celda está totalmente sombreada, es a lo que siempre debemos evitar, no me va a entregar nada. Entonces recuerden siempre en sus arreglos evitar todo tipo de sombras. Créanme que se ven muchas instalaciones, muchas fotos donde la gente no tuvo en cuenta eso. Hay árboles o muros que el panel está así muy bonito, muy bacano instalado, pero con las sombras téngalo por seguro que está generando muy poquito de lo que podría generar. Aquí también una gráfica. Esta curva sería lo ideal cuando el módulo no está sombreado, y vemos cuando la celda está sombreada al 25%, al 50% o al 75%, cómo cae la curva y la potencia entregada va a reducirse bastante. Entonces, bueno, recuerden esta norma: nunca permitan sombras sobre sus módulos y su instalación estará bastante bien. Bueno amigos, eso fue el video de hoy. Fue sobre los módulos fotovoltaicos, la parte principal de estos sistemas. Espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor suscríbanse, déjenme un like, déjenme saber qué piensan en los comentarios, si han visto instalaciones sombreadas o qué piensan de esto. No olviden compartirlo con sus amigos si les gustó. Y bueno, muchas gracias, nos vemos en un próximo video.